Hola, este es el teórico 13 de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es el último teórico de este cuatrimestre tan raro, tan diferente de otros, porque lo hemos desarrollado a distancia en este formato virtual. Y en este último teórico vamos a cerrar la unidad 5 que iniciamos en el teórico 12. Decíamos ahí que la unidad 5 es un poco el cajón desastre donde van quedando los retazos de diferentes cosas y las herramientas no utilizadas antes, y veíamos en ese primer teórico de esta unidad algo de la discusión curricular acerca de la inserción de estos conocimientos como área de ciencias sociales o como disciplinas independientes. Y en este teórico 13 vamos a retomar de algún modo algunas preocupaciones que ya estaban presentes en la unidad 1 acerca del lugar de la didáctica de las ciencias sociales. En aquella primera unidad hablábamos de la relación entre didáctica y enseñanza, y a través del texto de Beatriz Eisenberg nos preguntamos desde qué teorías estudiamos la enseñanza. En este caso vamos a meternos en aquellas tareas que hacen a la producción y a la utilización de lo que produce la didáctica de las ciencias sociales. Eh, la pregunta que se hace un didacta es cómo se modifican las prácticas de enseñanza. En buena medida decíamos que la didáctica estudia la enseñanza para comprenderla, pero también para intervenir en ellas, para poder generar criterios que permitan realizar una mejor enseñanza. Ahora, ¿cómo se modifican las prácticas? Porque la didáctica no es lo primero que llega. Lo primero que llegan son docentes a las aulas y empiezan a trabajar. ¿Es posible meternos en sus prácticas, enriquecerlas, cuestionarlas, intervenirlas, ofrecer mejores herramientas? Ese es parte del desafío con el que vamos a trabajar hoy. Eh, si nosotros pensamos la didáctica, ahí hay un triángulo básico, lo que se llama el triángulo didáctico, entre tres componentes que se articulan y lo hemos visto a lo largo de la cursada, ¿no? Hay una relación entre alumnos, alumnas, conocimiento y un docente que media entre ambos o que trata de articular esa relación. Eh, Uno puede pensar que hemos visto, por ejemplo, en la unidad 1, qué piensan los docentes sobre su tarea y cuáles son las decisiones que toman, qué tipo de conocimiento efectivamente existe. En la unidad 2 trabajamos acerca de qué propósitos subyacen a la tarea docente y qué relación tiene eso con el conocimiento. La unidad 3 estuvo más centrada en alumnos y alumnas, pensando cómo un sujeto aprende. La unidad 4 estuvo pensada en relación con esta articulación entre los tres componentes y cómo producir recortes y recorridos que favorezcan el aprendizaje de las ciencias sociales y qué recursos son los que permiten a un docente intervenir en la relación entre su grupo de alumnos y el conocimiento. Pero hay también otro triángulo que podríamos postular que está más relacionado con esta pregunta que nos hacemos ahora y que podríamos pensar como la relación entre el docente, el conocimiento didáctico y el especialista en didáctica de las ciencias sociales que de alguna manera quiere intervenir a través de lo que se llama capacitación docente o formación docente continua para fortalecer el vínculo y mantener vivo el vínculo entre un docente y el conocimiento acerca de su propia práctica. Es en ese triángulo didáctico donde queremos inscribir las preocupaciones que vamos a desarrollar en este teórico y que no es fácil de resolver, porque entre otras cosas no se puede resolver de un modo meramente técnico. Pesan fuertemente las subjetividades de los docentes y también las condiciones estructurales de su trabajo. Tomo para pensar esto un poema de Nicanor Parra, un poeta chileno fallecido hace poco, creo que hace un par de años, ya muy grande, que además fue profesor de matemáticas muchos años y en su libro Antipoemas hay un poema que se llama Autorretrato, que creo que de alguna manera recoge su propia experiencia al frente del aula. Y dice así: considerad, muchachos, este gabán de fraile mendicante. Soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué les dice mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué les sugieren estos zapatos de cura que envejecieron sin arte ni parte?
En materia de ojos, a 3 metros no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada, me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable, ¿y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués, y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y esas mejillas blancas de cadáver, estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales, soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Ese es el poema, amargo, por cierto, de un docente agotado por su trabajo después de muchos años. Quizás es un poco duro ponerlos en diálogo con esta situación subjetiva en el momento que están ingresando a la docencia con fuerza, con vitalidad, con ganas, pero al mismo tiempo me parece que es importante advertirlo porque parte del trabajo de un docente es poder mantener viva su pasión, su elección por la docencia, sus ganas de seguir adelante, poder mantener vivo el sentido del trabajo que lleva adelante. Y uno ve que el trabajo docente desgasta, erosiona permanentemente. Y no erosiona después de 30 años de esas 500 horas semanales. Empieza a erosionar lenta pero persistentemente desde el primer día. Entonces, cuando nos preguntamos por la modificación de las prácticas de enseñanza, también nos estamos preguntando por cómo podemos intervenir como especialistas en el vínculo entre cada sujeto y su tarea, que es un modo también de meternos en el vínculo entre cada sujeto y sí mismo y la sociedad. Aquí, cuando hablamos de un esquema de intervención y cómo nos metemos, tenemos bastante poquita bibliografía desde la didáctica específica. Hay bibliografías más vinculadas a la gestión escolar, a cuestiones institucionales, pero desde la didáctica de las ciencias sociales se ha producido poco en este terreno. De algún modo trato de articular experiencias de mi propio recorrido profesional y de colegas con los cuales he compartido trabajo, y vamos a ver que hay algunos trabajos que nos ayudan a pensar esos esquemas de intervención, pero que podríamos resumirlos en una relación entre problemas, la detección de problemas, el establecimiento de problemas, y sobre todo esto implica el pasaje de la mera queja al problema. Cuando muchas veces los docentes nos quejamos, es parte de un ejercicio cotidiano de la sala de maestros y profesores, quizás alguno o alguna en las prácticas de enseñanza se mete en una sala de profesores y va a ver esa gran montaña de queja. Yo digo que es como un moco gigante que nos deja atrapados y que muchas veces nos paraliza. Y el docente que más se queja no es el que más trata de resolver los motivos de su queja. A veces la queja tiene un componente neurótico fuerte que hace que disfrutemos de mantenernos atrapados en las razones del disgusto. Entonces, pasar de la queja al problema no es menor. Poder decir, bueno, el problema está acá, es este. Y después hay un pasaje del problema a un propósito. Bueno, ¿qué de esto podemos transformar y en qué dirección? Y recién finalmente, después de saber hacia dónde queremos ir, podemos pensar algún tipo de propuesta que pueda permitirnos salir del problema o intervenir transformando algo de esa realidad que nos aqueja. Me detengo en la propuesta para ver qué tipos de propuesta estamos pensando, dónde interviene la didáctica de las ciencias sociales. Me parece que una responsabilidad de cualquier asignatura de la formación universitaria es pensar, bueno, ¿y esto cómo incide en el ámbito laboral? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Dónde se puede intervenir? Y acá podemos recorrer algunas situaciones donde la didáctica de las ciencias sociales interviene. Una es la formación docente, es decir, lo que se llama la formación inicial de un docente, que es de algún modo también lo que hacemos en la cátedra cuando formamos a muchos y muchas de ustedes como futuros docentes, pero también en los institutos terciarios, en instituciones que forman a quienes serán docentes. Ahí tenemos un problema con estas propuestas que es un problema estructural, y es que
ya lo he mencionado, pero siempre digo que enseñar didáctica a alguien que todavía no enseña es como enseñarle a andar en bicicleta a alguien que todavía no tiene una bicicleta. Entonces se torna algo un poco árido, un poco sin sentido, hasta que cuando uno se sube a la bicicleta empieza a tener sentido ese contenido, pero ya no tengo ahí al tipo que me lo estaba orientando. Entonces tenemos ese problema estructural porque por un lado, es necesario dar esa información y ese trabajo formativo antes, pero al mismo tiempo solo cobra sentido cuando efectivamente estamos frente al aula y nos hacemos preguntas de carácter didáctico. Eh, Otra instancia de intervención es la capacitación docente, lo que se llama también formación docente continua. Ahí también hay, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en los CIE, los Centros de Investigación e Intervención Educativa, creo que significa CIE con doble I, y también en muchas provincias hay instituciones que van sosteniendo esta formación docente continua. En los últimos años han empezado a consolidarse, por ejemplo, en Córdoba, en La Pampa, instituciones nuevas que empiezan a funcionar. En la ciudad de Buenos Aires hay una muy más antigua, creo que es la que lleva más tiempo en el país, organizada desde el gobierno de la ciudad, que es lo que ahora se llama Escuela de Maestros, pero empezó llamándose Escuela de Capacitación, después se llamó CEPA y creo que ahora es Escuela de Maestros, que empezó a principios de los años 80. En la provincia de Buenos Aires los CIE tienen organización territorial, entonces hay en cada región uno de estos centros y ahí se ofrece capacitación a un docente. La potencia de esto es que ahí el docente está necesitado y busca capacitación en didáctica. No siempre lo que busca es didáctica de las ciencias sociales. Los docentes que dan diferentes áreas sabemos que hay más demanda en prácticas de lenguaje, en matemática y bastante menos en sociales y en naturales. Y cuando hay demandas, también hay diferentes demandas en nivel inicial, primario y secundario. Muchas veces el docente de secundario no busca capacitación de las provincias o del gobierno cercano, sino más en los ámbitos académicos y más preocupado por contenidos que por la didáctica. Eh, También en esa capacitación hay formatos más potentes o menos potentes, hay formatos que son largos en el tiempo y formatos muy acotados de cursitos, de encuentros, de jornadas. Eh, Personalmente he participado de muchas instancias de capacitación docente y una diferencia interesante es aquella que se hace de modo abierto, donde viene gente de diferentes instituciones y la que se hace centrada, ahora se llama en los últimos años capacitación centrada en la escuela, como lo llaman también hay bueno, otras denominaciones, pero que tienen que ver con que un capacitador o capacitadora se acerca a un equipo institucional y trabaja con todo el equipo docente de una escuela. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada uno de estos modelos? Bueno, en la capacitación que es abierta, la principal ventaja es que al venir de diferentes instituciones, se abre un poco el abanico, es más fácil salir de la queja y poder ver que lo que le pasa a uno no necesariamente es lo que le pasa a otro, y además cada docente puede enriquecerse con experiencias bastante diferentes de la propia. La desventaja es que lo que se trabaja en un curso o un seminario donde viene gente de distintas instituciones, después cuando cada uno vuelve a su lugar de trabajo, no es fácil de llevarlo adelante porque hay que generar una serie de acuerdos y discutir criterios que muchas veces quedan en la nada. En cambio, la capacitación central de la escuela permite un trabajo de mayor intensidad con el equipo y eso permite también dar batallas desde el capacitador o la capacitadora a todo el equipo docente y directivo y pensar, bueno, por ejemplo, cómo organizamos una propuesta curricular para esta escuela, con qué criterios vamos a planificar o evaluar en esta escuela. La desventaja es que por ser parte de un mismo equipo, la sensación cuando uno llega es que cada palabra que uno dice reparte los porotos para un lado o para otro, es decir, las conversaciones ya estuvieron antes, y entonces cuando alguien levanta la mano y pregunta, no es porque tiene interés, sino para decir, bueno, a ver si estás de acuerdo conmigo o con lo que decía el otro, con el que estuve discutiendo la semana pasada o con lo que dice el director, y entonces uno tiene que ir un poquito con pies de plomo porque sabe que se juegan internas a través de la capacitación. Pero bueno, esos son algunos de los formatos posibles y donde se insertan especialistas en didáctica de las ciencias sociales. Otro trabajo es el diseño y el desarrollo curricular.
hemos trabajado con los diseños curriculares, con el programa de sociología, con los núcleos de aprendizaje prioritarios de Nación. En todos esos casos han intervenido especialistas, muchos de ellos de la didáctica de las ciencias sociales, y parte del desafío es poder decir, bueno, si yo tuviera que armar un programa, un diseño para todos los equipos docentes de mi provincia o de mi país, ¿qué pondría ahí? Ahí yo he tenido también la oportunidad de trabajar en diseños curriculares de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Chubut, de Córdoba. Siempre digo que es un trabajo un poco ingrato porque uno produce una serie de propuestas y normativas para situaciones muy amplias y en general uno trata de, con el mejor criterio posible, hacer propuestas bastante amplias para que después cada docente y cada equipo tome sus propias decisiones contextuadas, pero no siempre es leído del mismo modo y a veces todo lo que uno se extiende en fundamentar lo que hace es lo que menos se lee del otro lado, que en general se busca más una grilla. Entonces no es un trabajo fácil escribir un currículum. Eh, Al mismo tiempo, un problema que siempre ocurre ahí es que quienes son autores de un currículum tienen de algún modo la expectativa de dialogar con docentes que están a cargo de esa asignatura, pero también tienen el aliento a la nuca de sus colegas que no son del ámbito docente, sino que son del ámbito académico. Y, por ejemplo, creo que en el programa de sociología se nota un poco eso, que más que pensar en cómo oriento las decisiones de un docente que está cierta cantidad de horas en ciertas condiciones institucionales frente a grupos de adolescentes, están más bien pensando en cómo hago para ser fiel a los colegas que trabajan ciertos temas, cómo hago para no perder, no dejar nada fuera de todo lo que es nuestra carrera en este programa. Entonces ahí hay algunos problemas particulares. Y el otro ámbito es que a veces se refiere al mismo equipo, a veces a otro, lo que se llama desarrollo curricular, que lo hemos visto en el parcial, que es la elaboración de propuestas de enseñanza que puedan funcionar como ejemplo, como modelo, como orientación para ver cómo traducir el diseño en propuestas específicas. También ahí no es algo sencillo porque cuando uno elabora una propuesta de trabajo de enseñanza, lo hace bastante a ciegas con respecto a si el que va a trabajar con esto es alguien que tiene 20 alumnos o tiene 40 o tiene 4, si tiene la formación disciplinar como para interpretar lo que estoy diciendo o no, si lo hace en una escuela de condiciones socioeconómicas de un tipo o de otro. Entonces, también ahí el trabajo no es nada sencillo. Pero en general es potente y todo lo que se produce como propuesta de desarrollo curricular es leído con mucha avidez por docentes que están en las prácticas, por lo menos para criticarlo, pero dicen acá hay una propuesta, bueno, con esto hago algo, ¿no? Y creo que tuvieron una buena experiencia en el parcial de analizar esas propuestas en la pregunta 3. Otro lugar de intervención son las asesorías didácticas. Hay escuelas, sobre todo escuelas privadas. En algunas provincias hay asesoramiento pedagógico en escuelas públicas, en otras no. Ese asesoramiento pedagógico suele ser más amplio y no necesariamente orientado a un área, pero en algunas escuelas privadas sí contratan asesores para asesoramiento en la enseñanza de la matemática o la enseñanza de la lengua o bastante menos en ciencias sociales. En nuestro caso, por ejemplo, Belén asesora una escuela de Citibel, si no me equivoco. Yo también asesoro una escuela aquí en Ciudad de Buenos Aires, pero he tenido egresados de esta materia que 1 o 2 años después de estar cursando la materia me contaban que estaban asesorando alguna escuela en La Plata. Entonces, es posible ese trabajo. Es un trabajo en general muy potente, es muy parecido a la capacitación docente centrada a la escuela, porque uno puede trabajar con cada docente viendo, bueno, a ver, tenés estos alumnos, tenemos esta propuesta curricular, cómo armamos las propuestas y entonces uno puede meterse a pensar en los materiales, las consignas, los recorridos, junto con el docente. Es un trabajo cuerpo a cuerpo. ¿Qué desventaja tiene esto? Yo creo que si ese es el trabajo, un trabajo de mucha cercanía, lo ideal es que no se prolongue en el tiempo, porque si no el asesor termina funcionando como un bastón
que hace que, cuando una persona usa bastón, todo el cuerpo está apoyado en el bastón y entonces pierde autonomía porque descansa en que el bastón es lo que lo sostiene. Entonces uno, si funciona como bastón, tiene que funcionar un tiempo hasta permitir que con cierta autonomía el docente pueda volver a tomar sus decisiones incorporando esos criterios trabajados. También hay intervención de la didáctica de las ciencias sociales en equipos de dirección y coordinación de instituciones. Tenemos en general el problema de que en muchas instituciones los equipos directivos no se meten en lo didáctico, pero allí donde se meten es un efecto fuerte porque pueden tomar decisiones. En muchos casos también son decisiones que dificultan el trabajo de los docentes, lamentablemente. Lo que yo he visto mucho en didácticas sociales es que cuando un directivo se mete en el área de sociales es para trabajar sobre las efemérides. ¿Por qué? Porque los directivos miran a la escuela no desde adentro del aula, sino desde los espacios externos al aula, y el acto es un lugar donde se ve el trabajo de un directivo. Entonces les interesa más eso que ocurre fuera del aula que lo que ocurre dentro. Y entonces los veo siempre más preocupados por esto, que es la promesa de la letra de la bandera, el acto del 25 de mayo, que por meterse a ver cómo cada chico o cada chica va aprendiendo algo específico dentro del área. En mi experiencia son poquitas las veces que me he encontrado con directivos que están más preocupados por lo didáctico dentro del aula que por otros aspectos, pero me parece que hay un trabajo potente. Y finalmente, pero no menor, un lugar donde hay muchísimo crecimiento en el último tiempo es la producción de textos escolares y recursos pedagógicos, sobre todo recursos pedagógicos de carácter virtual. Pensemos, por ejemplo, que ahora en Paca Paca hay programas que abordan la historia argentina, en Canal Encuentro, pero también hay en varios sitios de internet, el portal Educar, no sé si sigue existiendo uno que se llamaba Educarred. Hay diferentes portales que necesitan especialistas que produzcan propuestas de enseñanza no con el carácter normativo de un ministerio, de una oficina vinculada al gobierno, sino a veces con un carácter más de ejemplo, con mucha más libertad. No hace falta que uno esté siguiendo un programa específico. Eh, y con mucha utilización de recursos tecnológicos, ¿no? En los últimos años la expansión de Internet en el país ha hecho posible que haya otros trabajos, ¿no? La distribución de computadoras y la presencia de informática como área de enseñanza ha permitido un crecimiento muy fuerte en este campo. Y esto también requiere la producción de contenidos, entonces ahí hay especialistas que están trabajando. Y también en la producción de textos, hemos trabajado con textos de enseñanza, la pregunta 2 del parcial y también en algunos de los foros. Y esos textos alguien los escribe y en general es alguien vinculado a la docencia o a la investigación en la universidad. O también hay pedagogos que trabajan orientando a un conjunto de especialistas sobre temas específicos. También me ha tocado producir textos para editorial Santillana, Estrada, hay que, bueno, he escrito textos en diferentes editoriales y ahí también es un material muy potente. En general tiene una llegada más fuerte eso que la producción de un diseño curricular. Se supone que el diseño curricular llega a todos, pero es cierto que lo lee bastante menos gente. En cambio, cuando llega un manual escolar a la escuela, el docente lo lee rápidamente porque es su herramienta de trabajo cotidiana. Entonces ahí hay un lugar de inserción rico, interesante, con muchos condicionantes, ¿no? En principio, el material tiene que venderse y las editoriales tienen idea de que hay ciertos rasgos que tienen los materiales que son más vendibles y no otros, y entonces uno no puede intervenir sobre esos rasgos. Y también hay ciertas tradiciones de formatos de textos escolares y es difícil intervenir en ellos. Les contaba, creo que en uno de los textos que escribí para secundaria, uno que se llama Política y Ciudadanía, mi idea era poner actividades al inicio que sirvieran para problematizar y después una serie de textos que funcionaran como conceptualización. Fue imposible, para la editorial era impensable algo así, entonces tiene que estar el texto y actividades después. Lo que pude hacer, digamos, esas decisiones de transacción que uno va tomando siempre en el ámbito laboral, es, bueno, en las orientaciones a los docentes les sugiero que empiecen por las actividades del final y que después lean el texto. Ahora, ¿cuántos docentes leen esas orientaciones antes de trabajar? Yo supongo que bastante poquitos. Entonces, no es fácil poder decir tengo cierto modo de pensar y lo puedo llevar a
cualquiera de estos ámbitos de intervención con mi lógica. Siempre hay condicionantes fuertes que a veces nos favorecen porque nos ayudan a salir de la cápsula de yo pienso solito, pero al mismo tiempo son condicionantes que a veces nos dificultan poder meter bazas, poder transformar aquello que queremos transformar. Aunque lo propuesto a lo último, me detengo ahora a ver los problemas que podemos encontrar y para qué tipo de problema estas propuestas son pertinentes. Como las propuestas son más visibles, me pareció más útil entrar por acá, pero los problemas pueden ser variados, ¿no? Hay problemas en las representaciones. Siempre digo que, por lo menos en la didáctica de las ciencias sociales, lo primero que tenemos que discutir es de qué se trata esta área y de qué se trata, cuáles son los contenidos de enseñanza y para qué los enseñamos, porque hay más de una respuesta posible. Y entonces no es que todos vamos en la misma dirección. En general, cuando discuto efemérides es porque sé que es un lugar muy irritativo en muchos casos. Para mucha gente, enseñar ciencias sociales es enseñar efemérides y no más que eso. Y renovar la enseñanza de las ciencias sociales es enseñar más y mejores efemérides. Entonces, hay una discusión que se da en términos de las representaciones acerca de la tarea, de para qué estamos haciendo esto y cuál es el sentido de esa tarea, ¿no? Pongo el ejemplo de las efemérides, pero también hay esas representaciones en otros aspectos, ¿no? Obviamente también hay muchos modos diferentes de entender la geografía y hay que discutir de qué geografía estamos hablando. Y hay modos diferentes de entender la sociología o la historia y hay que ver, bueno, cuáles son las representaciones acerca de qué es esta asignatura y a qué se dedica. También problemas en las condiciones, que a veces podemos operar sobre ellas y a veces no. Uno de los condicionantes más fuertes, por ejemplo, en la escuela secundaria, es el tiempo, y ahí no tenemos mucha posibilidad de modificarlos. Entonces lo que sí podemos hacer es tomar decisiones teniendo en cuenta esas condiciones particulares, ¿no? Decir, bueno, no es lo mismo pensar un área que tiene 10 horas semanales que un área que tiene 3 horas semanales y que a veces son 3 horas aisladas. Entonces uno tiene que tomar decisiones pensando en esos condicionantes, en qué puede modificar y en qué no. A veces el problema está en las prioridades, que es, bueno, qué es lo primero y qué después. A mí me parece también que eso es parte de lo que un especialista puede ayudar en una institución a decidir, bueno, a qué le queremos dar prioridad y a qué no. A veces hay buenas prácticas, pero quizás las mejores prácticas están dejadas de lado porque ocupan la prioridad otras cuestiones, ¿no? En los consensos, muchas veces cuando uno interviene en estos espacios, eh, el problema no son las ideas, sino que parte del equipo tiene una idea y otra parte tiene otra idea. Y hay que ver si uno puede articular de algún modo y buscar un punto intermedio que permita enriquecer el trabajo del equipo o funciona ahí también la grieta que no permite trabajar. En las consistencias me refiero a la relación entre lo que uno hace y lo que uno cree que hace. Me he encontrado muchas veces con docentes que cuando hablan de su tarea, uno se imagina una tarea por cómo lo describe de cierto modo, pero cuando uno ingresa al aula lo que ve es que hace otra cosa. Entonces, de acuerdo a lo que uno vea y lo que uno escuche, tiene que ayudar a lograr mayor consistencia en ese docente. A veces ocurre que tiene muy buenas prácticas, pero no las justifica bien, y a veces tiene muy buen discurso teórico, pero no es lo que hace. Entonces hay que buscar que aquello que está más sólido y que está más consistente sea de alguna manera lo que oriente y traccione al otro factor, ¿no? Y también en las insuficiencias teóricas. En muchos casos lo que hay es falta de formación de base y el especialista se mete a tratar de suplirla, complementarla de algún modo, ¿no? Eso también se ve en varias de estas formas de intervención. Vamos a ver cómo ocurren algunas de ellas en algunos ejemplos que plantean colegas, ¿no? Lo primero que vamos a ver es algo sobre la formación inicial del docente y acá tomo un texto de Silvia Finocchio, una colega que es licenciada en Historia y doctora en Historia, creo, no sé si es doctora en Historia o en Educación, porque se ha dedicado fundamentalmente a la historia de la educación y también a la enseñanza de la historia. En Humanidades tiene la cátedra de Historia de la Educación, pero en Filosofía y Letras de la UBA da didáctica especial de la historia. Y este es un artículo donde ella alude a esa cátedra que tiene la UBA, donde se plantea algunos de los problemas con los que se encontró cuando tomó la cátedra, ¿no? Fíjense esta frase. La socialización académica que ofrece la facultad a sus alumnos prescribe la docencia como destino y a este como condena.
Se está refiriendo a que en general quienes ingresan a la carrera de historia en la UBA no ingresan pensando que van a ser profesores de historia, se imaginan a sí mismos como investigadores, pero a medida que van avanzando la carrera se dan cuenta en algún momento de que los espacios para insertarse en la investigación no son todos los que están reclamados por la cantidad de gente que está ahí, y que entonces inevitablemente no todos irán ni a la investigación, ni a la producción académica, ni a la inserción en la universidad, sino que muchos serán derivados a la docencia secundaria. Y entonces la docencia queda como un destino inevitable y es vivida como una condena. Lo dice Silvia refiriéndose a los estudiantes de historia y dejo la pregunta de cuánto de eso no opera también a los estudiantes de sociología, de ciencias de la educación, de historia de nuestra propia universidad, ¿no? Si uno ingresa a la docencia percibiéndola como una condena, como yo debería estar en otro lugar, pero no pude y entonces estoy acá, imagínense las posibilidades que tiene de poder hacer pie en la práctica de la enseñanza y en poder asumir eso como proyecto propio, ¿no? Más bien se siente como relegado, como empujado a un lugar en el que no querría estar. Ella también plantea que la formación en la universidad, que se imaginaba como algo alternativo y superador de la formación tradicional de los institutos terciarios, había adoptado muchos de sus vicios y de los problemas que existían antes de que la universidad se dedicara a esto, ¿no? Y ella dice, también con un carácter muy fuerte, dice, hay dos frases que orientan la formación de profesores habitualmente. Lo que vale son los papeles ordenados, o sea, la carpeta de prácticas, la carpeta de residencia, las planificaciones. Lo que no vale son los alumnos. O sea, no, lo que importa no es cómo formar alumnos y alumnas para que vayan llegando a ser buenos docentes, sino que los papeles estén presentados en tiempo y forma. Y entonces uno ve ahí que hay un problema de prioridades, ¿no? Que hay un problema de lo que era originalmente una herramienta se transforma en un fin en sí mismo, desplazando al fin original de formar mejores docentes. Y entonces ya se plantea algunas preocupaciones. ¿Se puede formar a un profesor sin pasión por la tarea de enseñar? Y esto me parece que es un tema clave que recorre todas esas modalidades de intervención que mencioné antes, ¿no? Parte del desafío en la relación de un especialista con los docentes es renovar la pasión por enseñar. Y uno dice, bueno, pero la pasión, ¿por qué debería renovarse? Bueno, en principio porque toda pasión sufre desgastes, ¿no? Me refiero a la pasión futbolística, a la pasión amorosa. Digo, una cosa es casarse enamorado y otra cosa es 30 años de matrimonio. ¿No se puede tener pasión después de 30 años? Sí, se puede, pero hay que jugarlo un poquito más. Es decir, hay que mantener viva esa pasión y hay que tomarlo también como parte de una tarea, porque hay un montón de factores que llevan a que esa pasión se vaya desgastando, deshilachando. Entonces, ¿se puede formar a un docente sin pasión por enseñar? ¿Un docente que no tenga un vínculo subjetivo con esa tarea? Y es, creo, uno de los temas que trascienden a la didáctica, pero que intervienen en nuestro trabajo como didactas, ¿no? Abandonar el sesgo burocrático, es decir, salir de los papeles, recuperar las discusiones entre inclusiones y exclusiones en los contenidos, más allá de áreas versus disciplina, plantea Silvia, qué cosas hay o no hay, digamos, cuando ella entró a trabajar en estas cátedras todavía estaba muy cerca el debate sobre área o disciplina en el tercer ciclo del EGB, que mencioné en el teórico anterior. Pero ella decía, lo que me importa es qué aparece y qué no aparece entre los contenidos y a qué se le da prioridad, cuáles son los actores sociales que están presentes en esos contenidos y cuáles no. Qué voces polifónicas puedan ser escuchadas en las escuelas, recuperar también la narración histórica, que aparezcan cosas que no estaban apareciendo en ese momento en la escuela. Adultos apáticos, abúlicos y aburridos tras perder el drama de la historia en las aulas, ¿no? Lo que ella encontraba observando clases con sus propios estudiantes de la facultad es algo que me ha pasado también como capacitador en el trabajo con docentes. Un docente de secundaria tiene como principal queja que a sus estudiantes no les interesa nada y que como no les interesa nada es difícil trabajar con ellos. Yo siempre digo que el principal problema no es ese, el principal problema es que a los docentes les interesa poco lo que enseñan y eso se trasluce en muchos casos en el aula. Y al mismo tiempo, a veces nos encontramos con, cuando a un adolescente no le interesa nada demasiado, es más fácil enseñarle algo.
cuando le interesa mucho de algo, es difícil que se deje interesar por otra cosa, ¿no? Cuando a un adolescente le gusta mucho la música, o le gusta mucho el teatro, o le gusta mucho el deporte, es difícil que se apasione con algo ajeno a eso. Entonces, a veces el problema que tenemos en las escuelas es el exceso de interés por algo, no la falta de interés, ¿no? Y a la inversa, sería hasta problemático que un adolescente que está en la escuela, cuando llega el de historia diga bien el de historia, cuando llega el de biología diga qué bien el de biología, cuando llega el de música diga qué bien el de música. Digo, es un poquito aparato que todo lo que le ofrezcan sea maravilloso. Lo usual es que algunas cosas interesen mucho, otras más o menos y otras nada. Pero el desafío de un docente es no perder pasión por lo que él mismo o ella misma enseña. Y ahí es donde vuelvo a la primera frase y a esta imagen del matrimonio. Quien elige ser docente de matemática o quien elige ser docente de historia, cuando lo elige con pasión, lo elige con ganas. Ahora, 30 años después, ¿mantiene esas ganas? Si no trabajó sobre ellas, quizá no. Y también hemos tenido experiencia de preguntar a un docente cuánto lee de su propia asignatura y nos encontramos con gente que nos dice, no, yo no leo nada, no me interesa. Entonces yo voy, doy clases, pero no, ya no tengo ganas de leer nada vinculado con esto. Entonces ahí es donde se ha cortado el hilo y donde no hay viva una relación de cada uno con lo que tiene por delante para enseñar, ¿no? El texto de Silvia plantea esto como problema y después ofrece la respuesta que da, cuál es el programa que planteó para la asignatura, lo que está tratando de hacer, pero me parece interesante partir de ese diagnóstico, ¿no? Que ya en la formación inicial tenemos algunos problemas y no se refiere a los problemas que están del lado de los estudiantes, se refiere al problema que están del lado de los docentes y de cómo encaramos la propuesta para los y las estudiantes. Otro material que tenemos para trabajar es un texto que escribieron Adriana Villa y Viviana Zenobi, dos geógrafas argentinas contemporáneas de la UBA, con las dos he trabajado, sobre todo con Adriana Villa. Las dos trabajaron muchos años en la dirección de currículum de la ciudad de Buenos Aires y también Viviana Zenobi después se formó en Barcelona, hizo el doctorado en didáctica de las ciencias sociales en Barcelona y este trabajo lo que hace es preguntarse sobre los materiales de apoyo, o sea, qué tipo de materiales de apoyo son convenientes y útiles para las escuelas. Cuando se consulta a los docentes, dicen ellas, muchas veces lo que más piden los docentes son materiales de actualización temática, ¿no? O de actualización didáctica, que es materiales que permitan hacer como un resumen de las innovaciones que hay en el ámbito académico, para no tener que leer todos esos autores, bueno, un resumen de qué se está diciendo ahora, qué es lo último que se está planteando en mi ámbito académico, o de renovación didáctica, bueno, de qué está de moda ahora, qué es lo que se hace en la enseñanza y qué es lo que plantean hacer, ¿no? En la docencia tenemos a veces cierto vicio por la novedad, por la actualización, ¿no? Por estar en la última moda, lo cual es un poco molesto e injusto con las mejores tradiciones, ¿no? De enseñanza. En algunos casos también se pide presentación de propuestas de enseñanza, es decir, un recorrido que ejemplifique, y en algunos también lo que pedían es compilación de fuentes, o sea, que me digas dónde puedo ir a buscar materiales sobre. Yo después armo la propuesta, pero que me digas dónde armar esos materiales. Creo que esto se busca menos ahora en el sentido de que antes había más dificultad de acceso y a veces la compilación de fuentes ahora es una compilación de sitios en los cuales yo puedo buscar cuando quiero buscar, ¿no? Y es una demanda que está presente. Y ellas se plantean en torno a esto, bueno, cualquiera sea la modalidad que tome un material de desarrollo curricular, la pregunta que uno se hace al escribirlo es cómo favorecemos un trabajo autónomo. Este tipo de materiales lo que hace es ofrecer recetas que anulan la autonomía del docente o lo que hace es ofrecer criterios, ejemplos y alternativas que enriquecen y fortalecen la autonomía de cada docente, ¿no? Y esa es una pregunta no del todo resuelta y también nos falta más investigación específica para ver cuál es el efecto de este tipo de materiales en quienes están al frente del aula. Y en el terreno de la investigación trabajamos acá con un material de Joaquín Prats, parte de este equipo de la Universidad de Barcelona,
de didáctica de las ciencias sociales. Ahí este es un texto de hace unos años, pero él decía, la investigación en didáctica de las ciencias sociales siempre está en estado de arranque, o sea, nunca terminamos de salir de esa situación de tendríamos que estar enseñando. Creo que desde entonces en Barcelona se ha producido mucho porque el doctorado ha implicado una gran cantidad de tesis y de equipos que se han formado, pero también es cierto que tenemos condiciones menos propicias que otras áreas de conocimiento. En principio, muchos de los temas que aborda gente que estudia en Barcelona tienen que ver con lo que se estudia en España o en otros países de América Latina. Y los contenidos en ciencias sociales son muy variados en el mundo. Y por otro lado, también ahí la pregunta es qué tipo de investigación se lleva adelante. Cuando miro las tesis que me toca evaluar o las que a veces me invitan a dirigir, hay mucha más investigación sobre enfoques de contenidos o sobre lectura de textos que es sobre meterse adentro del aula y ver lo que está pasando ahí adentro. Por eso yo creo muy valioso todo el trabajo que hemos visto de la investigación de Beatriz Eisenman sobre lectura, o el texto que trabajaron de Lerner en la primera pregunta del parcial, o el de Julia Alcaín, o el de, se me fue el nombre de la otra chica, Natalia Rosli, que son fragmentos de observaciones de clases. De eso tenemos muy poquito en ciencias sociales comparado con lo que hay en otras áreas. Es cierto que estamos saliendo un poquito del estado de arranque, pero falta mucho por hacer. Se pregunta también, al igual que Eisenman en el primer texto, ¿es un ámbito específico o es una derivación de otras ciencias? ¿No? ¿Qué tipo de estatuto epistemológico tiene la investigación en didáctica de las ciencias sociales? Y las ciencias sociales en sí como una unidad cimentada en la diversidad. Él plantea algunos objetivos para alcanzar. Por un lado, llegar a tener un conocimiento riguroso de la enseñanza y del aprendizaje en ciencias sociales, ¿no? Son dos polos diferentes. Nosotros vimos en la unidad 3 todo lo que se ha investigado sobre el aprendizaje en las ciencias sociales y nos metimos en tanto la 2 como la 4 lo que es y lo que podría ser la enseñanza de las ciencias sociales, pero son aspectos diferentes que requieren investigaciones puntuales, ¿no? Una relativa estabilidad de teorías explicativas, que nos vengan periódicamente teorías nuevas que echen por la borda todo lo anterior, y algo que nos ocurre frecuentemente en educación. Poder detectar regularidades, algo que nos preguntamos mucho, por ejemplo, en la unidad 1, que es, bueno, cómo es la enseñanza y poder entender, bueno, esto es algo regular, así como Beatriz puede plantear ciertas regularidades en la lectura usual en la clase de historia. Detectar regularidades es un componente que ayuda mucho a poder pensar cómo intervenir. Y algunas dificultades que tenemos en el campo son la diversidad, la complejidad, la variabilidad y la inmaterialidad. Todo lo que hemos mencionado también en la unidad 1 acerca de por qué a veces producir en didáctica las ciencias sociales es remar en dulce de leche, porque efectivamente tenemos condicionantes fuertes como para poder avanzar. Eh, con respecto al método, Prats dice lo que se llama investigación-acción suele ser unas prácticas que ofrecen buena docencia pero pobre ciencia, ¿no? Una manera de decir, es cierto que un docente que enseña también puede investigar, pero eso en general nos lleva a ver que hay una buena docencia, un docente que está avanzando mucho, pero es difícil poder producir conocimiento solo desde ahí. Entonces hay que hacer un tipo de investigación que no es meramente la de aquel que ya está metido y trabaja sobre lo mismo que hace, ¿no? Eh, y él plantea una búsqueda de adecuar el método general hipotético deductivo, el método científico, a este terreno, ¿no? Como urgente plantea crear ciertos estilos metodológicos propios de las ciencias sociales y hasta que hemos tomado mucho más de otras áreas específicas, ¿no? En general nos vienen categorías y modos de trabajo de otras didácticas específicas, no tanto de la propia didáctica de las ciencias sociales. En esto la didáctica de la matemática produjo mucho más y a veces tomamos elementos de ahí. Arribar a conclusiones específicas, a veces también uno de los problemas que tenemos es un exceso de generalización, una urgencia por sacar conclusiones generales y eso nos hace ser poco prudentes con respecto a lo que efectivamente podemos decir a partir de lo que investigamos y poder ir construyendo una reflexión teórica general. Creo que, insisto, es un buen análisis el que hace Prats.
es injusto si creemos que esto está tal cual 20 años después. Creo que hemos avanzado bastante y algunas de las investigaciones que hemos analizado son posteriores a esta fecha, pero algunas de las urgencias que él plantea creo que siguen vigentes en la actualidad. Y algo más cerca en el tiempo tenemos el trabajo de una colega aquí de Río Negro, Graciela Funes, de la Universidad del Comahue. Ella reseña en esta investigación, en este artículo, la investigación con metodología cualitativa, abierta, flexible y participante. Ya no es un docente que enseña y saca reflexiones sobre su práctica, sino un especialista que se aproxima al trabajo docente y como investigador participante va acompañando ese trabajo y tratando de producir conocimiento de ese acompañamiento, ¿no? Eh, Problemas relativos a la construcción del conocimiento social e histórico enseñado en el contexto de Río Negro y Neuquén. Como trabaja en el Comahue, Chipoleti y Neuquén son localidades pegaditas y que funcionan como una unidad urbana y además hay varias localidades del Alto Valle de la zona que está entre Neuquén y Zapala, por ejemplo, que son casi una continuidad. Entonces, en todo ese contexto ha trabajado Graciela con diferentes instituciones. ¿Qué cosas ha trabajado? En primer lugar, conocer y pensar en enseñanzas situadas, entender la lógica de decisiones de los docentes cuando están trabajando. No es un docente genérico, sino el docente de estos lugares y haciendo este trabajo puntual. Esa región del país tiene características muy diferentes al NOA, a NEA o a otras zonas de la Patagonia Austral. Entonces, bueno, ¿cómo es trabajar enseñando en esos lugares con una alta tasa de inmigración, con una alta conflictividad social, con una enorme disparidad de ingresos? Y fíjense lo que ha sido el impacto de Vaca Muerta y de la expectativa del ingreso de petrodólares a la región. Entonces, en esas, tratando de mirar la situación, bueno, cómo eso impacta en la enseñanza de ciencias sociales que están tenidas también por estos aspectos de la realidad social, ¿no? Una enseñanza situada en la que miramos en una dimensión cualitativa, es decir, sin tratar de medir, sino tratando de comprender y detectar, buscar regularidades y diferencias específicas en ese trabajo, ¿no? Y una enseñanza construida y pensada en un trabajo profesoral colaborativo, tratando de ver cómo colaboran docentes de escuelas secundarias e investigadores de la universidad. Creo que también trabajó con algunos de primaria. Bueno, ahí hay un artículo que muestra un tipo de trabajo, o por lo menos que muestra los fundamentos de un tipo de trabajo que no termina de desarrollar ahí, pero que nos puede ayudar a pensar cómo se produce conocimiento en el área. Con esto fuimos recorriendo varios de los modos de intervención de la didáctica de las ciencias sociales para poder operar sobre las prácticas docentes y para poder producir su propio saber que le permita operar sobre las prácticas docentes. Obviamente hice solo una presentación somera de esta temática y creo yo que es algo que podíamos abordar después de haber recorrido algunos tópicos fundamentales de la didáctica de las ciencias sociales. Queda mucho por leer, queda mucho por hacer, queda mucho por explorar y me parece que formarse como docente del área es también formarse para tratar de enriquecer y transformar algunas de las cosas que hemos encontrado cuando nos vamos a trabajar a una escuela. Tomo también un poema de Nicanor Parra para cerrar este teórico, y es un poema del mismo libro que se llama Cambios de nombre, y dice así: a los amantes de las bellas letras hago llegar mis propios deseos, voy a cambiar de nombre a algunas cosas. Mi posición es esta: el poeta no cumple su palabra, sino cambia los nombres de las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose sol? Pido que se le llame Misifus, el de las botas de 40 leguas. Mis zapatos parecen ataúdes. Sepa que desde hoy en adelante los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese y publíquese que los zapatos han cambiado de nombre. Desde ahora se llaman ataúdes. Bueno, la noche es larga. Todo sujeto que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario y antes que se me olvide, al propio Dios hay que cambiarle nombre, que cada cual lo llame como quiera. Ese es un problema personal. Creo también que ingresar a la docencia es ingresar a un espacio donde uno puede cambiar el nombre de las cosas, o si no le cambia el nombre para no dificultar la comunicación, por lo menos cambiar el sentido, o cambiar el sustento, o cambiar las prácticas, o cambiar el modo cansino de acostumbrarnos quejosamente a lo que ya tenemos. Bienvenidos a la docencia, bienvenidos a esta pasión compartida, bienvenidos a la tarea de preguntarnos cómo seguir adelante. Muchas gracias.